Muy buenas tardes. Continuando con las ponencias del curso especializado en Gestión Pública, Derecho Administrativo, hoy tenemos la grata participación del doctor Bill Alan del Castillo Merma, quien a continuación nos dará a conocer sobre el tema de defensa jurídica del Estado. Adelante, doctor Bill. Muchas gracias. Agradecer a Educatech, a todo su equipo, a su director Alex Benítez por la consideración en este curso de gestión pública y justo sobre lo que es el tópico defensa jurídica del Estado. Esto a raíz también de algunas consideraciones que se tiene y la participación en la Procuraduría que hemos tenido. Entonces, vamos a dar algunas pinceladas, algunos puntos que se tienen en cuestión actualmente y un desarrollo, cómo se viene dando lo que son las directrices en lo que es la Procuraduría General del Estado. Previo a ello, tenemos que hacer una mención en cuanto a que este sistema de Procuraduría General del Estado es un sistema reciente que se está dando pese a lo que es la modificatoria desde el año 2019 propiamente. Anteriores normas que se tenían fue todavía la de Velasco, donde se unificó prácticamente, así consta en lo que es la exposición de motivos de lo que se tiene esta norma. Y la norma que se tuvo en ese momento, cuando todavía se confundían las fiscalías con lo que son las procuradurías, donde se establecía de que las fiscalías y las procuradurías tenían que tener una distinción. Porque anteriormente a todos los asesores legales, a todas las personas que apoyaban en lo que es la defensa jurídica, se les llamaba procuradores. Entonces, mediante un artículo específico, indican de que ya no se llamen lo que es a los asesores o algún tipo de defensor o a los tramitadores, porque según lo que es la RAE e incluso en lo que es el diccionario jurídico, se tiene que procurador es una persona que acompaña, es una persona que asesora, que está detrás de lo que son los procesos. Entonces, a todo este tipo de personas, incluso a los tramitadores, se les indicaba que eran procuradores. Entonces, en un artículo específico se señala que esta denominación solo será para los representantes del Estado. Nadie más podía tener lo que es esta denominación, nadie podía utilizarla desde aquel entonces. Esto, según el decreto ley 17.537 del gobierno de Velasco. Vemos, ¿no? La figura todavía cómo se tenía lo que es las normas, decreto ley. Sabemos ya a los gobiernos también que pertenecen lo que son los decretos ley. Pero en este específicamente hace esta distinción y en su exposición de motivos, ¿qué indica? Que las leyes de defensa jurídica del Estado se hallan dispersas, que son antiguas. ¿Qué más indica? Que son deficientes. Así lo menciona este decreto ley sobre lo que es la defensa jurídica del Estado. Hace referencia que toda la normativa existente es vaga, que si bien se tiene, pero es vaga, está dispersa. Entonces, incluso existe esta confusión. Por tanto, este decreto ley hace sus precisiones para que ya no se llame a cualquier abogado o a cualquier defensor como procurador, sino indica específicamente van a ser las personas que representen al Estado. Esta norma, este decreto ley que se da durante este gobierno, se da en el año de 1969. Ahí ya podemos ver una unificación de lo que es el sistema de defensa jurídica del Estado. Entonces tenemos que en este año y luego su posterior modificatoria fue en el año 2008, ya propiamente como sistema con lo que es el decreto legislativo 1068. Mediante este decreto legislativo 1068 ya se estableció propiamente un sistema, ¿no? de defensa jurídica con algunos parámetros específicos en cuanto a cómo debería desarrollarse las funciones, las características, el acceso, los requisitos que tienen los procuradores y sus abogados. Y hace lo que es hincapié en
la función que tiene y la autonomía que debería tener las procuradurías. Y esto vengo a tallar, ¿por qué deberían tener la autonomía lo que son las procuradurías? Actualmente se tiene y se sigue confundiendo todavía, ¿no? La figura de que el Estado prácticamente no tiene que perder, no tiene que realizar ningún perjuicio para lo que es el Estado. Pero las normas ya están establecidas y sabemos cuáles son los resultados en los procesos judiciales. Muchas veces esto se puede prever, entonces si vemos con una defensa estratégica, nosotros cuando nos llega un caso podemos ya prever, según los precedentes que tenemos, algún resultado. ¿Podremos tener un resultado para lo que es el Estado? Sí podemos prever lo que es un resultado para el Estado. Esto pasa incluso en lo que son las fiscalías, porque en las fiscalías hace poco tuve un caso de materia penal sobre que los alcaldes y los regidores se habían aumentado lo que son las dietas, en el caso del alcalde la remuneración que tenía, y por esto han sido lo que es procesados, los han denunciado por peculado. Pese que ya existía jurisprudencia sobre lo que era que este tipo de acciones por parte de lo que son los funcionarios, en cada caso el consejo, ¿qué pasaba? De que ya se había determinado que si existían los informes de asesoría legal, informes económicos y otro tipo de informes presupuestales, esto se constituía como lo que son ilícitos administrativos. Y estos ilícitos administrativos prácticamente tienen una connotación que no es penal. Pueden ser de repente sancionados en la vía administrativa, que hagan sus descargos, incluso en la vía civil se podría tener algún tipo de responsabilidad. Entonces hay sendas casaciones sobre ello, porque no ha sido un tema que solo ha pasado en una región del Perú, sino que ha pasado en diversas regiones, en Ancash, esto ha pasado en el mismo Cusco, en La Libertad y así sucesivamente. Entonces existe lo que son precedentes en cuanto a lo que es este tipo de acción. Pero ¿qué hace lo que es la fiscalía? La fiscalía en este caso denuncia por lo que es peculado, formaliza lo que es la investigación, bueno, se va a lo que es, se pasa el control, ya los jueces conociendo, en muchos casos también, ¿no? Hay casos que el juez indica que ya hay precedentes sobre ello y sobresee lo que es el caso, pero en otros en otros procesos, en otra fiscalía, en otro juzgado, ¿qué pasa? Continúa, incluso llega a juicio, se emite una sentencia y los sancionan, en este caso son sentenciados por peculado, por apropiación. Suben lo que es apelación, también se confirma y sube a lo que es la Corte Suprema y la Corte Suprema indica que para esto ya hay precedente, porque han seguido realizando todo este camino de lo que es el juicio, el tema de las sentencias, según instancia, las vistas. ¿Por qué ha seguido? Si ya existe un pronunciamiento, si ya existe lo que es un precedente, si bien en materia penal no existe lo que es la analogía en los casos, pero sí se puede evidenciar que son hechos similares, que podrían tener algún matiz para poder dilucidar, y mucho más si son precedentes vinculantes, para que el juez oriente sus decisiones a la predictibilidad, que si bien tendrá un considerando o de repente una motivación distinta a lo que son las sentencias, ¿no? Tendrá que tener una motivación ya más específica, el monto que se han apropiado, cómo han sido las formas de apropiación, eso se tendrá que motivar, eso no estamos diciendo que porque exista precedente no se tenga que motivar, sino que ya existe un precedente donde uno ya puede guiarse. Pese a que existe este precedente, ¿qué sucede en la práctica? Las fiscalías continúan con lo que es perseguir este tipo de delito, llega a lo que es la Corte Suprema y ya no con un pronunciamiento de fondo, la Suprema hace lo que es un análisis de lo que es este delito o de repente de los hechos que ha sucedido, sino indica que este tipo de circunstancias, incluso por el monto, porque ya, y también la gravedad de la pena, no ameritaba que suba lo que es la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Incluso al momento de ser admitido o al momento de ser elevado, se ha debido, incluso menciona ello, ¿no? Que se debió observar dicha circunstancia, pero
rechazan lo que es este recurso de casación improcedente, no pasan incluso a una vista de fondo que existe en lo que es la Corte Suprema. Entonces rechazan con el considerando existe precedentes en cuanto a lo que es el peculado, ¿no? Por apropiación. Y existe ya precedentes sobre lo que son los ilícitos administrativos, que esto no debía verse en la vía penal, por tanto rechaza este recurso de casación y archívese definitivamente la causa. Esto se da. En la práctica se ha visto y qué hace esta persona, incluso mis patrocinados han estado durante 10 años prácticamente detrás de esta persecución penal. Entonces, una persona tener este proceso durante 10 años, y al final para que la Corte Suprema indique algo que era previsible, algo que realmente la Fiscalía, si es que no la sabían o quería hacerse que que podía generar de repente un precedente nuevo, que podía generar de repente algo de doctrina jurisprudencial, pero ya era algo conocido porque ya se había pronunciado y la Corte Suprema indica ya existe bastante desarrollo sobre esto. Entonces, si existe bastante desarrollo sobre ello, era necesario continuar, sino que la Fiscalía debió adoptar una fórmula, incluso para no generar lo que es una sanción o un perjuicio para lo que es el Estado, generar lo que es un informe y sobre este tema, conforme a sus atribuciones, ya pedir lo que es un sobreseimiento o ya no continuar con lo que son o con lo que es la persecución penal. Vemos que a 10 años ¿tendrá alguna responsabilidad la Fiscalía? ¿Tendrá alguna responsabilidad la Procuraduría? Porque en ocasiones quien da la noticia criminis es la Procuraduría para que pase a la Fiscalía. Los abogados defensores penales conocen muy bien esto. En cuanto que denuncian y bueno, al final la Fiscalía se hace cargo de lo que es la investigación y también la Procuraduría va colaborando en esta defensa del Estado. Pero si ya la Procuraduría conocía de este caso, sabía que había precedentes, igual la Fiscalía, porque los precedentes son incluso los vinculantes son de obligatorio cumplimiento, si ya sabían, ¿por qué han continuado durante estos 10 años? Esto es lo que pasa y nos causa un poco de sorpresa, ¿no? ¿Habrá algún tema de indemnizatorio? Considero que sí. La Fiscalía tendrá que responder por algún tema indemnizatorio, pero ¿qué pasa en este tipo de circunstancias? No responde incluso en ocasiones el fiscal propiamente, responde lo que es la entidad, toda la Fiscalía. Bueno, en representación, ¿no? Paga una indemnización. En este caso, quien era procurador en su momento, ni siquiera es el procurador de ese momento, sino que, ejemplo, que sea de una municipalidad o de alguna institución, quien asume lo que es esa carga es la institución. Por tal motivo, es muy cuestionable este tipo de actividades también que realiza, a veces temerarias, porque esto sí, en lo que es, se tiene, ¿no? Este término de actividades procesales temerarias, pero llegar a los 10 años, llegar a la Corte Suprema para que diga lo mismo, considera un daño. Y esto está pasando, por eso hago la comparación con la Fiscalía. Antes eran figuras similares, porque según la historia, todavía en la época virreinal existían lo que son estos procuradores, ¿no? Aquellas personas, aquellos asesores que defendían lo que son los intereses. Y propiamente en la monarquía se tenía lo que son los fiscales del erario. Estos fiscales eran considerados prácticamente por la figura o tenían esta semántica o el significado de que eran procuradores, ¿no? Esto era en el virreinato y defendían lo que era el Estado, ¿no? Los intereses y sobre todo económicos de lo que es el Estado. Y no, en este caso no era el Estado, sino que era el virreinato del Perú y mediante lo que son también los consejos de Indias. Y luego que existió la Real Audiencia y también en Cusco la Real Audiencia del Cusco a raíz de lo que es el problema o la revolución de Túpac Amaru. Entonces ahí vemos que todavía existía el tema de los consejos de Indias, la Real Audiencia, y luego de la Real Audiencia, ¿qué viene? Las Cortes Superiores. ¿Quién funda lo que son las Cortes Superiores? Simón Bolívar, ¿no? Entonces ya en vez de lo que es la Real Audiencia, pasa a lo que es las Cortes Superiores.
Pasan con algunas figuras y vemos que recién se unifica en cuanto a lo que es durante el régimen de Velasco, mediante este decreto ley que ha hecho mención. E incluso hace esta diferencia entre las fiscalías y las procuradurías, pero a veces en funciones vemos que, claro, efectivamente ya sus competencias están delimitadas, pero vemos que se sigue tomando en consideración que hay que seguir apelando, seguir y acusando, seguir realizando, no digo en todos los casos, pero hay determinados casos que incluso en corrupción de funcionarios no existe el ánimo de querer ver, sino que hasta el final tratar de lograr de repente una sentencia, pese que esté bien o no esté bien lo que es una acusación o lo que es una denuncia. Por tal motivo, esto se tiene que ver. ¿Por qué lo pongo en comparación con las fiscalías? Porque parece su origen que es parecido, parece, ¿no? Que tiene esta connotación de la defensa del Estado. Claro que la fiscalía ya defiende los intereses de lo que es la sociedad y exclusivamente las procuradurías los intereses del Estado. He puesto este ejemplo porque existiría responsabilidad en las fiscalías que se tiene que tener en cuenta, pero en cuanto la Procuraduría General del Estado, estos son algunos casos que me pasan también para poder hacer algunas absoluciones, la misma Procuraduría General del Estado. Esta Procuraduría ya actualmente, a raíz de lo que es que se ha derogado el decreto legislativo 1068, ya tiene su génesis propiamente, ya, esto sí es una mejora en cuanto a la Procuraduría General del Estado, pues ya le crea o le dota de una autonomía. Ha habido problemas en cuanto a los procuradores generales que hemos visto, ¿no? Entonces, incluso cómo se ha iniciado. Pero el decreto legislativo 1326, que este sale todavía en el año 2017 y recién el reglamento en noviembre del año 2019 sale lo que es su reglamento, se da lo que es la Procuraduría General del Estado. Aquí ya se tiene algunos cánones que se tiene que mejorar, efectivamente, evidentemente se va a tener que mejorar porque la defensa del Estado, recordemos, no es una tarea de algún abogado, no es una tarea de repente de los ciudadanos, sino que es una tarea de todos. Al final, la Procuraduría representa a toda lo que es la población, al Estado propiamente. ¿Y quién es el Estado? El Estado somos todos. Por tal motivo, su especialización, su autonomía, que hagan bien las cosas. Incluso se mencionaba que el mayor staff de abogados son las procuradurías y el staff principal del Estado son las procuradurías, donde deberían estar los mejores abogados, los más competentes para poder realizar una defensa, pero vamos a tener en cuenta que este tipo de autonomía incluso que tienen los procuradores no es absoluta, ¿no? Que tiene que estar enmarcada en cuanto a lo que es el reglamento, tiene que estar el decreto legislativo, pero a veces tenemos la presión mostrada, ¿no? Lo que es esta instrucción que se tiene contra procuradores y contra abogados también de la Procuraduría General del Estado. ¿Y por qué menciono esto? Les abren instrucción por un tema indemnizatorio, que no se había planteado un recurso de apelación por una indemnización por despido arbitrario. O sea, te abren una investigación por no haber planteado lo que es una apelación. O sea, estás obligado a plantear un recurso de apelación, que si bien en su momento se debía hacer un informe para poder evitar esta apelación, porque ¿en qué incurre un abogado que temerariamente apela algo que no debería apelar, algo que ya es prácticamente inapelable, puesto que la sala va a verificar y va a rechazar lo que es el recurso? Incluso como ha pasado ahora en estos temas indemnizatorios, la misma sala ya no envía lo que es a Lima por cuantía, han visto la figura, ¿no? Porque ya Procuraduría, temas indemnizatorios, ¿qué realizaba lo normal? Sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, y enviaba lo que es un recurso de casación. Este recurso de casación duraba entre 2, 3 años, mientras ello no se le pagaba. Se ha dado ahora, a raíz de ello, la ejecución anticipada de sentencia, para que ya se pueda estar pagando con 2 sentencias mínimamente o con una sentencia ya,
se puede estar pidiendo una medida cautelar, pero ya teniendo lo que es, estando en la sala, ya se tiene la ejecución anticipada de sentencia, se remite a lo que es el juzgado especializado, quien ejecuta lo que es la sentencia. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Para que no llegue hasta la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también verifica, ejemplo, los jueces supremos ya han establecido mediante las casaciones sobre indemnización, que han mencionado, que han indicado, de que las indemnizaciones sí corresponden por lo que son los despidos arbitrarios. Pero ¿quién tiene que pagar esta indemnización? ¿Quién tiene que realizar lo que es este pago por un despido arbitrario? ¿Lo realiza el propio trabajador o el propio director de recursos humanos o el jefe inmediato? ¿Paga esto? No paga la indemnización. Quien paga es el propio Estado. Entonces, aquí sí, ya se ha mencionado, y acá la Corte Suprema ha sido precisa en cuanto a quien debe cumplir la indemnización o a quien deben iniciar lo que es un proceso de responsabilidad funcional, es al funcionario que ha cometido lo que es este despido arbitrario, más no ya lo que es a la municipalidad. Claro, como estaba en representación de la entidad del Estado, asume solidariamente esta indemnización. En la práctica se ve directamente al funcionario, no se ve. La Suprema ya ha indicado que se busque la responsabilidad de este funcionario que ha despedido arbitrariamente. ¿Las procuradurías están realizando este trabajo? No he visto procesos, no he visto jurisprudencia sobre que se haya sancionado específicamente. Y si la hay, es necesario también compartir por parte de la Procuraduría General del Estado, porque es un pilar fundamental para poder establecer algunos cánones de defensa del Estado. ¿Por qué menciono esto? Entonces, porque imagínense, esta instrucción indica de que se le debe sancionar a un procurador por no haber interpuesto un recurso de apelación. Me veo obligado como procurador a interponer un recurso de apelación, incluso contra mi criterio de conciencia que tengo. Claro que existe una forma, ¿no? De si no quiero interponer un recurso, tengo que realizar un informe respectivo, poner en conocimiento de la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué motivo no lo estoy haciendo? Pero es lo que sí se tiene acá, es de que cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Entonces, porque la misma Procuraduría General del Estado, al haber estado realizando procesos de investigación, al abrir instrucción sobre sus mismos procuradores, ¿qué obliga a los procuradores? Así como a las fiscalías, por eso era el anterior ejemplo. ¿Qué realiza? Es una coacción para poder seguir impulsando lo que es un proceso que incluso la Corte Suprema en el tema de indemnización ya ha generado lo que es jurisprudencia, ya ha generado que si una persona que tiene un proceso de reposición mediante cosa juzgada que está repuesto en lo que es la entidad, ¿le corresponde una indemnización? Sí le corresponde. Es claro. Entonces, el Estado ahí debería buscar fórmulas conciliatorias, incluso más beneficiosas. Si sé que le tengo que pagar, ejemplo, tengo que pagarle 15,000 soles por este despido arbitrario que ha sufrido el trabajador. Me llaman a una audiencia de conciliación, porque sé que al final esos 15,000 van a ser todavía cuantificados. El juez va a cuantificar ya sea por una remuneración mínima de ese momento o los factores que hayan tenido o sean relevantes también para poder determinar el quantum indemnizatorio, pero de que va a haber una reparación, va a haber. ¿El abogado puede prever esto? Sí, puede prever. Sabe que lo van a sentenciar a la municipalidad. Ahí sí me causa un poquito es una crítica para lo que es el sistema de defensa jurídica del Estado. Miren, el proceso me obliga a lo que es seguir apelando, casando, y ejercer defensa. ¿Cómo ejercer defensa en un caso que es muy evidente que efectivamente van a sentenciar a la entidad? Uno de los medios más eficaces, y es uno de los principios que hay que recordar de la defensa jurídica del Estado, es que tiene que existir eficacia en cuanto a la defensa jurídica. Entonces, yo enviar hasta la Corte Suprema, que si bien voy a generar un retardo en cuanto al pago de la parte demandante, un retardo temerario, ¿no? Porque no pagarle algo que ya esté establecido,
No sé si esa sea una defensa jurídica del Estado eficiente, eso sí hay que dejar en claro y hay que marcar postura, porque son momentos también de poder discutir, ¿no? Las cuestiones en cuanto a qué está bien o no está bien en lo que es el sistema de defensa del Estado. Entonces, yo retardar, sabiendo que sí se le tiene que pagar una indemnización, retardar 2 o 3 años a lo que es la parte demandante, ¿será correcto? ¿Será ético? Vamos a ver desde ese punto. ¿Será ético? ¿Será realmente existirá lo que es una protección a lo que es uno, a la entidad? Sí, la entidad de repente no tiene liquidez, vamos a proteger de repente de alguna forma mediante la liquidez, pero propiamente todos los abogados salen con una cuestión de que tienen que buscar lo que es la justicia, tienen que buscar lo que es el tema de la verdad. Será ético, por eso menciono, realizar todos estos 3 años de proceso no es nada ético, según mi punto de vista, no es nada ético. Lo que sí debería existir incluso una capacitación, porque he visto que realizan cursos de capacitación del Estado, que no son muchos porque este nuevo decreto legislativo menciona que incluso el anterior, un órgano de capacitación propiamente para procuradores. Entonces, en estos órganos de capacitación, ¿qué se les debería decir a lo que son los abogados que están en la Procuraduría, a los mismos procuradores? ¿Cómo deberían realizar este trabajo? Si realmente quieren buscar, y esto de la experiencia propia que he visto, ¿no? Por eso me hablo también de esa forma en cuanto a la defensa jurídica del Estado, ¿cómo debería ser? ¿Quién imparte lo que es una charla en este tipo de entidades? Sabemos, ¿no? Especialistas en derecho y todo, pero la formación jurídica de defensa del Estado no existe. En ninguna facultad de derecho existe lo que es una cátedra sobre defensa jurídica del Estado. Por eso, hasta el momento ahora que ya se está creando lo que son las capacitaciones, ya se está estableciendo de forma como de forma autónoma la Procuraduría, se tiene que mejorar muchos aspectos. Entonces, porque anterior a ello, hablar propiamente de una rama o de una disciplina de defensa jurídica del Estado no existe. Todo es improvisación. Los únicos que podrían hablar de forma directa son ex procuradores, abogados de procuraduría, que podrían generar un tema que hay uno de los autores menciona que la defensa jurídica del Estado es la cenicienta de lo que es el derecho. No le toman en cuenta, ¿no? Y por eso pasa una serie de problemas que ahorita algunos ejemplos vamos a poner, y recién se está dando lo que es una fortaleza que se le está dando a la Procuraduría. Previamente no se tenía. Entonces, ¿cómo capacitar a lo que son los abogados y indicarles cómo se buscaría efectivamente? En este caso de indemnización, para ponerlo en concreto, si el señor demandante, viendo que está pidiendo 15,000 soles de indemnización por despido arbitrario, ¿qué le corresponde? Ahora con el quantum, vamos a suponer que le corre, que le va a hacer lo que es el juez, le corresponde unos 10,000 soles. Entonces ya hemos visto que el juez puede variar de acuerdo a lo que son los cánones y los parámetros, incluso jurisprudenciales, porque se tiene sentencia sobre ello, ve que se va a computar algo de 10,000 soles. ¿Qué tal un abogado del Estado va y plantea el pago de 5,000 soles en la audiencia de conciliación? Y explica, ¿no? De que, bueno, el proceso también va a durar bastante y que la entidad va a negociar el tema o va a llegar a una conciliación por 5,000 soles. El abogado de la parte demandante verificará, también propondrá, ¿no? Un monto. Y si el abogado es realmente, está a favor de su patrocinado, va a proponer también un monto que sea razonable y se pueda llegar, porque el abogado laboralista también conoce ya los parámetros de cuantificación, por tanto va a llegar a lo que es su razonamiento. Si se le propone entre 5,000 a 8,000 soles, el Estado se va a ahorrar una gran cantidad, un esfuerzo en cuanto a material humano. Si se logra conciliar, claro está. El Estado uno va a ahorrar material humano, mejor dicho, en materiales en cuanto logísticos de defensa del Estado. En cuanto a lo que es el abogado, ¿no? Prácticamente, que también ya no va a ejercer lo que es una defensa hasta el final, queriendo o no queriendo,
vaya a tener de repente ya un tiempo adicional para otro tipo de procesos que son necesarios, porque este tipo de procesos gasta tiempo, gasta o crea lo que es una carga en las procuradurías. Incluso también se ha mencionado que según estos decretos, todas las procuradurías tienen que tener lo que es una base de datos actualizada constantemente para ver qué procesos tiene lo que es la procuraduría. Mediante esta base de datos actualizada, se tendría que sacar ya qué procesos se puede o no se puede conciliar, qué medidas se tiene que tomar. Pero en los de indemnización, que son muchos, una de las medidas, si el demandante pide 15,000, el quantum es de 10,000, que uno ya ha podido ver, si se le propone entre 5,000 a 8,000, dice, si se concilia, se le ha ahorrado mucho a lo que es el Estado. Se le ha ahorrado bastante en cuanto a todo lo que he mencionado, ¿no? Entonces ya esa es una defensa, lo que postula de lo que es uno de los principios, la defensa eficaz. ¿Es una defensa eficaz? Considero que sí, porque llegar al mismo resultado, incluso que estén rechazando lo que es una casación, que genere en lo que es el abogado un rechazo también. Al final se ha planteado el recurso de casación, pero es rechazado por cuándo. No se has presentado el recurso porque, bueno, querías agotar la vía, querías esta vía extraordinaria de casación, querías seguir impulsando para no tener responsabilidad, porque si no lo haces, lamentablemente, a veces los procuradores prefieren apelar, prefieren realizar lo que es sus actividades sí o sí, poner cualquier cosa también en el recurso de casación o en el de apelación, simplemente cumplir con lo que es la formalidad y salga lo que salga, ¿no? Y sabemos que cuál va a ser el resultado. ¿Estará bien eso? Es una crítica a lo que es el sistema jurídico de defensa del Estado. ¿Estará bien esa forma de ejercer defensa? Consideramos que no. Y para el Estado, mucho menos. De repente, para los particulares que aquí tienen algunos intereses sobre querer retrasar, hemos escuchado de procesos de 10 años, 15 años, 20 años, aquel proceso que todavía inicia en Corpa, que es uno de los que se ha compartido incluso, y es una crítica a la justicia peruana, donde un trabajo igual, un empresario cobra a Corpa un monto que se le debía pagar y lo cobra, inicia el proceso antes que se devalúa el sol, eran todavía por un monto considerable, se devalúa todo, al final el señor recibe una sentencia de un sol, luego de 20 años de proceso. ¿Podrá ser posible esto? ¿Se podrá acaparar o incluso comparar a una verdadera justicia? Ahí hay otro punto, ¿no? Entonces, lo que se tiene que lograr es un término medio también, y eso sí mencionaba incluso en las reposiciones judiciales, que eran bastantes, ¿no? Eran bastantes en cuanto a lo que es el perjuicio que generaba lo que es el Estado, porque muchas gestiones que hace que hacen, dejan a su personal en lo que es las municipalidades, en los gobiernos regionales, desnaturalizan lo que son sus contratos. Y esto pasa y a veces de forma deliberada. ¿Quién tendrá que responsabilizar? La Corte Suprema ha indicado, ¿no? Procuradores, señores, busquen la responsabilidad en sus directores de recursos humanos o en el personal que ha despedido de forma arbitraria, busquen estas sanciones. ¿Se estará haciendo esto? Lo que sí, más bien la Procuraduría General del Estado les pone unas trabas a lo que son los abogados, indicándoles, oye, ¿saben qué? Tienes que apelar, tienes que casar, tienes que seguir ejerciendo defensa cuando ya es innecesario, cuando se sabe ya lo que es el resultado. ¿Se podrá generar una verdadera defensa del Estado sobre ello? No, no se tiene lo que es una verdadera defensa del Estado. Adicional a ello, se tiene lo que son los procesos, como vengo mencionando, de reposición, de indemnización, de homologación. También se tiene lo que son bueno, entre nivelaciones y homologaciones, todo lo que son los pagos de beneficios sociales, que son constantes esto en las municipalidades. ¿Por qué pasa también ello? Una mala interpretación en cuanto al pago, o que no existe una resistencia a lo que es este pago. Procuraduría tendrá que solucionar esto en vía judicial, lamentablemente tendrá que solucionarlo en la vía judicial, porque en ocasiones la vía administrativa, mediante lo que son las oficinas de recursos humanos, administración, podrían solucionar el pago de una vacación, pongo a consideración. ¿Es necesario que vaya un proceso?
consideramos particularmente, considero que no debería ir a un proceso. Puede ser solucionado por el director de recursos humanos, sí. Incluso el director de recursos humanos mediante el director de administración pueden generar que el país se pago para evitar también que vaya a proceso judicial, que siga cargando. Incluso eso deberían ser las recomendaciones de las procuradurías, verificar, ¿no? Porque al final de un proceso judicial, la misma entidad creo que recién toma en consideración que cuánto debería pagársele y indica, ¿no? No existe disponibilidad presupuestaria y que se le va a ir pagando poco a poco, pero cumplimos el mandato y emiten lo que es una resolución administrativa, que se le va a pagar su indemnización de 15.000 soles en 15 cuotas, ¿no? De tanto. ¿Eso podía haber generado mucho más antes lo que es la entidad? Sí, podía hacerlo. ¿Existe alguna responsabilidad del directivo o del gerente que esté en su momento? No existe. ¿Están cumpliendo lo que es una ley laboral? Sí, porque ¿en qué se van a amparar? Que se tiene que pagar lo que son las vacaciones, se tiene que pagar lo que son los demás beneficios, CTS y demás gratificaciones que al final vemos en los procesos laborales. ¿Quién tiene que verlo esto? ¿La Procuraduría? ¿Será realmente efectivo que la Procuraduría vea esos temas? No. Se tendrá que buscar algún responsable después de que por qué se genere este tipo de procesos judiciales contra el Estado. Y en ocasiones que si bien están exonerados de alguno de los costos que tiene lo que es el Estado, pero sí se tiene, ¿no? Las costas están exoneradas, pero los costos no. ¿Son condenados? Sí. ¿Tendrá que pagar el Estado de alguna forma? Sí. ¿Algunas multas tendrá que pagar el Estado? Sí. Pero lo que, ejemplo, no cumple lo que es el Estado en la ejecución de sentencias. ¿Y qué hace lo que son los jueces laborales? Imponen una multa, y al final una denuncia por desobediencia. ¿Quién paga esta multa? ¿Quién genera? Por un pago de vacaciones, por un pago de gratificaciones, por un pago de una indemnización, por un pago de beneficios colectivos. Quien se perjudica es lo que es el Estado, cuando bien se puede solucionar en una vía administrativa. Lo que debe propugnar o lo que tiene que sacar adelante las procuradurías como uno de los deberes es de que puedan evidenciar esto a sus entidades y trabajar de forma coordinada mediante estas oficinas para poder desarrollar ya no generar lo que es un proceso judicial, sino que en la vía administrativa lo que va a demorar el proceso también que se le ponga incluso en lo que son las cuotas de pago, ¿no? Que hemos visto que lo hacen sin ningún problema, sin ninguna consideración, se realiza totalmente y se soluciona lo que es el problema. No tendría que llegar a lo que es un proceso judicial. Entonces vemos que todavía el sistema de defensa jurídica del Estado es un sistema prematuro, ¿no? Es un sistema que todavía desde el año 2019, el año 2020 fue pandemia, 21, 22 que recién se está saliendo, ya estamos en el 2024, pero bien lo ha dicho Velasco en su exposición de motivos, todavía era un sistema ambiguo, antiguo, que tenía unas leyes por aquí, por allá, se está unificando, se está creando, a diferencia ya que la fiscalía tiene, ¿no? Ha habido muchos problemas actualmente sobre las reformas con la fiscalía y la policía. Imagínense, existen esos problemas todavía entre la fiscalía y la policía. ¿Existirá problemas con la procuraduría? Existen los problemas con la Procuraduría y va a existir todavía. Se tiene que ir formando, fortaleciendo, viendo cómo se tiene que desarrollar, se tiene que realizar. Es una obligación. ¿Por qué menciono esto? Y otro, ¿no? La Procuraduría General del Estado también mediante su centro de capacitación que tiene, ¿no? Y que lo ha denominado también para poder desarrollar la capacitación de los procuradores, sobre todo impulsar la creación de la cátedra en las universidades de defensa jurídica del Estado, porque si no, como este autor también que he señalado y que su artículo está en la Universidad Ricardo Palma, sobre que el derecho o la defensa jurídica del Estado es la cenicienta del derecho, no le toma mucha importancia, eso, existe una improvisación en cuanto a lo que es defensa jurídica del Estado, no existen muchos libros de defensa jurídica del Estado, a diferencia de algunos artículos, no existe más, esto también lo reconoce dicho autor, en cuanto a que se tiene que profundizar esto. ¿Y cómo se va a profundizar? ¿Cómo se puede lograr que exista? Uno desde las bases, ¿no? ¿Quiénes enseñan en las universidades? También existe otra crítica, ¿no? En ocasiones nos enseñan docentes
bueno, no todos, pero hay docentes que no ejercen lo que es la profesión, son docentes, pero nunca han visto un proceso judicial, nunca han estado en lo que es una audiencia, no han podido ver cuál es el debate, cómo se muchos, en teoría sí lo tienen, ¿no? Pero en el ejercicio diario, la atención al cliente, eso no te enseñan lo que es en un proceso judicial. Entonces, mejor dicho, en las universidades, en la cátedra, eso no te enseña cómo es un proceso judicial. Entonces, mucho menos te enseña lo que es la defensa jurídica del Estado. Y que si bien está permitido lo que es la docencia a los procuradores, debería contratarse a procuradores para que puedan ejercer esta cátedra. Y realmente con toda la experiencia que se tiene, puedan mostrar y también exista una especialidad de defensa jurídica del Estado. ¿Por qué? Y con esto para finalizar también la hora que se nos ha dado, el tema es de que si no existe esta especialización, si no existe lo que es esta cátedra, si no va a seguir en lo mismo, va a seguir todavía en algunos problemas la Procuraduría General del Estado. Y es uno de los ejemplos claros y evidentes es en cuanto se encontró este galeón que estaba yendo desde el virreinato del Perú a lo que es España y mediante una tormenta, naufraga y quien luego de los años, hace poco fue una noticia mundial, estos exploradores que estaban navegando por las profundidades del océano descubren, encuentran este tesoro, ¿no? Este galeón que tenía lo que son las monedas de oro, plata, de lo que es el virreinato del Perú. En esta ocasión, entonces, bueno, descubren lo que es este tesoro y inmediatamente España reclama lo que es ese tesoro, ¿no? Indicando que el tesoro tenía acuñada lo que son la, el escudo español, tenía algunas características, ¿no? En cuanto a las monedas, y que efectivamente, según su registro, tenía lo que es al barco, ¿no? Registrado, inscrito como de lo que es la flota española, ¿no? De ese tiempo. Entonces, ahí, bueno, ha habido todavía una controversia jurídica donde que el Perú participó, pero bueno, lo han excluido indicando que Perú era parte de lo que era España, por tanto, a quien corresponde ese tesoro era a España. Y bueno, la defensa también, ¿no? Bueno, simplemente con algunos criterios técnicos, pero acá ya existe una especialización, ¿no? Por eso ahora la norma ha previsto las procuradurías ad hoc, en las cuales se tiene que buscar abogados especialistas en diversas materias y para que lleven un caso específico incluso, por un tiempo o por determinada cuestión controvertida, nada más. ¿Que van a ser procuradores? No, que tienen esa condición mediante ese contrato, sí, ¿no? Pero por la especialidad que tienen, por eso es necesaria la especialización, ¿no? En este caso sí ha ejercido defensa, pero una defensa que no ha sido planteada desde los parámetros históricos, porque esto tiene que tener una defensa, ya lo decía Carlos Ramos Núñez, que debería existir una defensa bajo los parámetros históricos, porque la sentencia que se ha emitido ha sido de que, bueno, el Perú era parte de una de las colonias de lo que es España, por tanto, a quien correspondía ese oro, esa plata, era España, ¿no? Ese fue el resultado del fallo. Pero imagínense que la postura era de que nosotros, como colonia reconocida, no éramos colonia. Si teníamos estos documentos históricos que los estudiosos de las leyes de las Indias tienen, ¿no? Y conocen. Un procurador que, bueno, tiene la especialidad de repente de derecho internacional o derecho penal, tendrá esta especialización histórica. Por eso mencionaba Carlos Ramos Núñez, ¿no? Simplemente era concurrir con España por ese tesoro, ¿no? Por ese botín o por ese navío que había estado en el mar, ¿no? Teníamos que concurrir como Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos un virreinato. Tenía sus consideraciones, su parte, su particularidad, era especial la figura, no éramos colonia, si hubiéramos sido colonia éramos dependientes, sino acá teníamos una figura distinta a lo que era una colonia.
Por tanto, la defensa no debería ser de que nos correspondía a nosotros, sino que teníamos que concurrir con ese tesoro, más no simplemente pedirlo como se ha pedido, ¿no? Indicando que el oro se había fundido, se había acuñado, lo que son las monedas, aquí, en lo que es Perú. Entonces ahí a la defensa era de que tenían que darnos a nosotros, no podía ser, ¿no? Porque también existía lo que es ese tema, ¿no? Las cuestiones históricas de ese tiempo, sino que podríamos haber concurrido, porque éramos un virreinato, entonces, pero estos, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo sabe? Abogados especialistas, y felizmente ya este decreto legislativo tiene estas consideraciones de crear estas procuradurías y la Procuraduría General del Estado tiene la obligación de generar y buscar estos especialistas para que lleven este tipo de casos, porque la defensa del Estado en lo que es en materia vertical, efectivamente es contra terceros, pero en materia, en el ámbito horizontal es con otros países, ¿no? Ejemplo, Perú-Chile, o con los conflictos que se ha tenido en La Haya también, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión vertical y horizontal y un criterio de especialidad que tiene que primar. Y la eficacia, como hemos podido ver, cómo se podría desarrollar. Claro, estos son breves minutos para poder desarrollar algunos puntos, cómo se tiene que fortalecer la defensa jurídica del Estado. Con esto termino. Muchas gracias nuevamente al Instituto Educatech y a todos los amigos que componen esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bill, por su importante ponencia sobre el tema de defensa jurídica del Estado. Igualmente, de igual manera, el Instituto Legal Educatech le agradece su participación en el curso especializado en gestión pública y también invitarlo a futuras jornadas académicas, doctor. Bien, muchas gracias. Me despido. Saludos.